Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, nuestras vidas. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite continuar enseñando su palabra. Agradecemos a nuestro Dios porque nos da esta bendición, esperando que usted también la acepte como es, esperando también que se encuentren bien. Seguimos nuevamente, ¿verdad? Luchando para que pronto en este mundo podamos todos volver a la normalidad. Gracias a Dios que continuamos reuniéndonos los domingos a las 10 de la mañana. Así es que le motivamos a cada uno de los miembros de la Iglesia del Señor a hacer acto de presencia cada primer día de la semana. Vamos a hacer una oración para comenzar la clase que hemos estado hablando los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una oración. Esta vez no vamos a cantar porque yo me he escuchado y como que no se oye muy bien. No es por eso, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a estudiar la palabra de Dios y de todos modos vamos a leer un canto que ya sabemos y que es parte de nuestra vida y la adoración a nuestro Dios. Esperando, ¿verdad?, que esta clase les ayuden a ustedes, me ayuda a mí, nos ayuda a nosotros como iglesia, el saber que como nuevas escrituras pues necesitamos seguir alimentando nuestra fe. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder seguir enseñando tu palabra, poder seguir edificando tu iglesia con tu palabra, Señor, esperando que las palabras que hablamos sean sabias porque son tuyas, Padre, y que podamos siempre conocer más tu voluntad. Así también te pedimos, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a toda tu iglesia sobre la faz de la tierra, Padre. Aquellos hermanos que por alguna razón están débiles en la fe, que sean fortalecidos. Aquellos que te han apartado, Padre, por favor, que puedan entender ellos y regresen para que no sigan más descuidando su salvación, Padre. Así también aquellos que están firmes, están fuertes, sígueles ayudando, Padre. Y a todos, Señor, ayúdanos siempre a entender la importancia de orar unos por otros y también de exhortarnos con tu palabra en amor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros de principio a fin de esta clase, de esta reunión, y que todo lo que se diga y se haga siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a decir la clase que hemos estado llevando a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde. Esta es una clase que nos ayuda a comprender la nueva vida que tenemos, pero nos ayuda también a conocer ciertas cosas de nuestra vida que tenemos que deshacernos de ella, porque de esta manera podemos tener un crecimiento que llegue a formar en nosotros una madurez espiritual que es la que Dios quiere, ¿verdad? Y es por eso que hablamos al principio de que hay que motivarnos a estudiar las escrituras, pero también estudiarlas con ciertos propósitos, no solamente estudiarlas. Y hablábamos de que estamos hablando acerca de las actitudes, el comportamiento, cómo controlar la lengua, nuestra forma de hablar, qué hacer cuando hablamos mal, qué hacer para hablar bien. Toda esa es una serie de enseñanzas que estamos aprendiendo. El miércoles pasado hablamos de la palabra resentimiento. Ya hemos hablado de más o menos 5 palabras. Y en esto es una clase que pues algunas veces le cambiamos de nombre muy constantemente, pero tiene que ver con lo mismo. Y esta vez se gusta
para ponerla como clase general, es superando los conflictos de la carne. Superando los conflictos de la carne. Cuando sabemos nosotros que interiormente nosotros tenemos una lucha contra la carne. Hablamos de estas palabras, ¿verdad? Que pertenecen a la carne, con la cual nosotros luchamos, ¿verdad? Y que si algunas veces no nos esforzamos por deshacernos de estas obras de la carne, no ponemos mucho énfasis en esto, interés, estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Porque estas palabras son muy peligrosas. Hablamos de primero la palabra mentira. Al pueblo del pasado se le decía, de la mentira te alejarás. Éxodo capítulo 23, versículo 7. De la mentira te alejarás. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, de que nosotros debemos de hablar verdad y no mentira. Efesios capítulo 4, versículo 25. Porque si hablamos mentira, sabemos que de aquel que es padre de la mentira y nosotros mentimos, nos estamos aliando al padre de la mentira, que es el diablo. Juan 8, versículo 44. Pero también hablamos de que el libro de Apocalipsis dice que el mentiroso no puede entrar en el reino de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra, porque es obra de la carne, ¿verdad? También hablamos de la palabra enojo, ¿verdad? El que se enoja, dice la Biblia, comete locuras. Y es por eso que el libro de Efesios 4:31 nos dice que hay que deshacernos de la palabra enojo. Aquel enojo que nos lleva a cometer maldades, pecado contra Dios y contra el prójimo. Y es por eso que es importante saber que es obra de la carne cuando optamos de esa forma. Pero también hablamos de la palabra resentimiento, hermano. Y en la palabra resentimiento, ¿verdad?, es aquello que se acumula internamente por algo que nos han hecho. Aquello que se acumula internamente y que nos es muy difícil porque no hemos aprendido, no hemos madurado, nos es muy difícil olvidar ese resentimiento. Y regularmente lo que hacemos es contra esa persona que tenemos resentimiento, pues tratamos de alejarnos lo más posible de esa persona, ¿verdad? Entonces, eso va llevando a una secuencia peligrosa. ¿Por qué? Porque el resentimiento, ¿verdad?, es pecado. Y la Biblia nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros, aún a pesar de nuestras fallas. El resentimiento, ¿verdad? Pero también hablábamos un poquito de la palabra perdón. ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos a perdonar? ¿Qué pasa cuando no aprendemos a perdonar? Jesús dijo en Mateo 6:14, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial os perdonará. Mire, porque si no perdonamos las ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Quiere decir esto que estamos en un serio peligro cuando no perdonamos. Y sabemos, ¿verdad?, de que cuando hay un resentimiento contra alguien y tratamos de evitarlo o evitarla, es porque no hemos perdonado. Oímos decir y decir de que uno dice, no tengo ningún problema. Son las últimas palabras que hablábamos el miércoles pasado. No tengo ningún problema.
Pero, como dice el mundo, te quiero, te perdono, pero no te olvido, no olvido, o te quiero de lejos. Y entonces eso es engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no le podemos engañar. El resentimiento es triste, pero sucede en la iglesia. ¿Cómo vamos a superar estos conflictos de la carne si no hacemos el esfuerzo por perdonarnos? ¿No hacemos el esfuerzo por llevarnos bien con los demás? ¿Cómo vamos a pasar la prueba? Recuerde, hermano, hermana, que estamos en proceso de prueba. El apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya ganado. No es que ya lo haya ganado. Primera de Corintios, ¿verdad? No es que ya lo haya ganado, dijo el apóstol Pablo también. Pero una cosa hago, sigo adelante, Filipenses. Pero mire lo que dice primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Aunque este es un texto, ¿verdad?, que va a estar basado también en la siguiente palabra o actitud, ¿verdad? Mire lo que dice, Primera de Corintios 10, versículos 12. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces es importante aprender a perdonar, porque si no aprendemos a perdonar, tampoco Dios nos perdonará. El apóstol Pablo en una ocasión le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Mateo 18, versículos 21. Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y el libro de Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17 nos dice esto acerca del perdón. Dice, versículo 3, mirar por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Fíjese qué importante es esto. Perdónale. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nosotros decimos, oh, es que ya no le puedo perdonar porque ya me las ha hecho varias veces. No le puedo perdonar. Pero imagínate si Dios actuara así cada vez que pecamos. La Biblia dice, si alguno no peca, este es varón perfecto. Si alguno dice que no peca, es mentiroso. Imagínense. Y Santiago dice, y todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, todos. Así es que no creo que Santiago se equivoque, porque de muchas formas pecamos contra Dios y contra el prójimo. Es por eso, ¿verdad?, que es muy importante saber que yo no tengo opción, debo aprender a superar los conflictos de la carne, porque son contra Dios y es una lucha que nosotros tenemos internamente. Es una lucha. Mire, Gálatas capítulo 5, por favor, vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17.
Os digo, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. Mire, entonces uno mismo, no podemos justificarnos, tampoco podemos echarle la culpa a la otra persona. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando cometemos estas faltas. Por eso es que la vida cristiana es una guerra, es una lucha. Y algunas veces esa lucha es interiormente. El yo, que no quiero, que no lucho, que no me esfuerzo para deshacer de mi vida aquellos pecados que hacen daño al alma, aquellos pecados que contaminan, aquellos pecados que me pueden eliminar. Recuerde que en el Antiguo Testamento un solo pecado eliminó a Moisés de entrar a la tierra prometida. Aquel pueblo grande que iba hacia la tierra prometida, aquellos 12 espías fueron eliminados juntamente con todo el pueblo simplemente por haber creído, ¿verdad? Haber creído aquel grupo de personas miedosas que no lucharon. Los 10 espías. Entonces es muy peligroso. Los frutos de la carne, mi hermano, mi hermana, es importante que los conozcamos. Es importante que sepamos que son peligro y que algunas veces, como no hemos crecido espiritualmente, tenemos un conocimiento, pero el conocimiento no garantiza que tengas la aprobación de Dios, porque si mi comportamiento es contrario a lo que Dios manda, entonces solamente es un conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Palabra número 5. Palabras, actitudes. Eso es lo que estamos hablando los miércoles. Palabras o actitudes. Y esta palabra es la palabra que encontramos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Fíjese lo que dice. Fijémonos lo que dice y leámoslos bien, detenidamente. Fíjese. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que medís os será medido, y con la vara que medís serás medido. Juzgar. La palabra juzgar es hablar de alguien mal. Y esa palabra, ¿verdad?, van otras palabras que tienen el mismo sentir. Murmurar de alguien, quejarse, hablar a escondidas, sin que la persona esté presente. ¿Por qué es que no debemos de juzgar? ¿Por qué? Porque en la vida del ser humano, aquellos que tienen la autoridad de juzgar solamente son dos personas. El juez terrenal, aquel juez que está en una corte para declarar la culpabilidad de una persona o declarar a esa persona que está siendo juzgada inocente. Y en el área espiritual. En el área espiritual nadie debe de juzgar. ¿Por qué nadie debe de juzgar? Porque la Biblia enseña que si nosotros juzgamos sin conocer correctamente
o juzgar sabiamente, estamos poniéndonos o estamos usurpando un lugar, un puesto que no nos corresponde, Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Mire lo que dice ahí, por favor. Lea detenidamente estos textos, porque es peligroso esto. Es peligroso esto. Mire, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? Dice un texto del libro de Romanos, capítulo 2, que si no tenemos cuidado de juzgar de una manera equivocada o equivocadamente sin pensar primero, podemos estar poniendo a riesgo nuestra salvación. Romanos 2, versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre, que tú juzgas y lo que tal hace lo mismo? ¿Escaparás tú del juicio de Dios? Pero leamos del versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es para los que practican tales cosas es según la verdad. ¿O piensas esto, hombre, que tú que juzgas escaparás del juicio de Dios? Nadie debe de juzgar. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer en vez de juzgar? Orar. Orar por esa persona. Eso es lo que debemos hacer. Orar. O ayudarle. De acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1. Mire, vamos a ver, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos de los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, controlado por el Espíritu de Dios, llenos de amor y de compasión, de misericordia contra ese hermano o esa hermana que ha cometido una falta, que ha sido descubierto en una falta. En vez de juzgar, en vez de hablar a escondidas, en vez de murmurar, en vez de quejarse, hay que hacer las cosas correctas. Porque de lo contrario, nosotros también estamos cayendo en el problema. Y más aún, dice el libro de Gálatas que acabamos de leer, no sea que tú después puede ser que cometas la misma falta o una peor. ¿Y cómo vas a querer que te ayuden? ¿Cómo? Sin duda, ¿verdad? Qué bonito es saber de que si uno cae, el otro lo levanta, no lo apachurra.
¿eh? No lo apachúa. ¿Por qué? Porque es su hermano, es su hermana. ¿eh? Entonces es muy importante, ¿verdad? Orar, hablar, analizar el problema y buscarle solución, pero no juzgarlo, porque el que está firme, acabamos de leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que está firme, mire que no caiga. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos, hermanas. ¿Cómo superar los conflictos de la carne? Esos conflictos que algunas veces salen de nosotros con palabras, salen de nosotros con actitudes negativas de la carne en vez del espíritu. Porque aunque sea verdad que el hermano o la hermana haya cometido una falta, no tenemos por qué juzgarle, sino que tenemos que ayudarle, porque así estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Así estaremos mostrando madurez espiritual. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante. ¿Por qué es que Dios prohíbe esto? ¿Por qué? Porque sabe que la carne es débil. Porque sabe que la carne es débil. Por eso debemos de evitar esto. Porque en vez de ponernos en el camino de salvación, nos pone en el camino de condenación. Es importante. También, mire, dice que no debemos de juzgar porque puede ser que nos convirtamos en personas hipócritas. Miren lo que dice para que veamos que lo que dice Jesucristo de esto. Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, es fácil mirar las faltas de los demás, pero no miramos las nuestras. Mire, algunas veces así hacemos, cuando apuntamos hacia alguien. Usted está apuntando hacia alguien, uno solo, pero tres están apuntando hacia uno. Tres están apuntando hacia uno. Y es por eso que cuando esto sucede, cuando esto pasa y uno lo lee o se lo enseñan a uno dice, wow, tengo que pensar muy bien antes de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si yo juzgo, estoy usurpando el lugar de Dios. Y como dijo Pablo a los romanos, ¿quién eres tú que juzgas? Porque juzgas la falta de otro cuando tú mismo cometes la misma falta. Y la falta es pecado. Quizás no estamos cometiendo la misma maldad que cometió la persona, el hermano o la hermana, pero cometemos otras muchas. Por ejemplo, si estamos juzgando, es una falta. Porque no conocemos en detalle cuál es la razón del por qué tuvo esa falta. Simplemente estamos. O es más, algunas veces simplemente se nos dice, oh mira, yo supe de este hermano, yo supe de esta hermana, miraron a este hermano, miraron a esta hermana, pero yo no lo miré. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Creerle o actuar como Dios manda? Yo considero que debes actuar como Dios manda. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a este hermano?
¿Qué vamos a hacer para ayudar a esta hermana que ha caído en pecado? Bueno, dice Gálatas, ayúdale. Con un espíritu de mansedumbre, controlándote a ti mismo, con amor, con paciencia, con misericordia. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esta forma, no estás creciendo de la manera sana que Dios quiere. No estás madurando. Alguien dijo, cuando uno habla de alguien, debemos siempre preguntarnos primero, ¿será cierto lo que digo o que me dicen de esta persona? ¿Será cierto? Hermanos, recordemos que nosotros tenemos limitaciones y que no somos jueces. Debemos de aprovechar las oportunidades que tenemos mientras estamos en esta vida y aprender la doctrina sana de Cristo, porque Cristo es el único que tiene autoridad para juzgar. Todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. El juicio que se debe hacer es algo que debe ser justo, sin hipocresía, pero también con el propósito de ayudar. Con el propósito de ayudar. Porque de lo contrario, caeremos en un peligro de ser reprobados en aquel día. Estamos o podemos estar en peligro de perder nuestra salvación. No ser aprobados en aquel día. No todo el que me dice Señor, dijo Jesús, entrará al reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, oigan al Hijo, crean en el Hijo y hagan lo que el Hijo manda. Y si el Hijo manda, no debes de juzgar, porque con la vara que me dice serás medido. O si juzgas, sabiendo que tú también cometes faltas, cometes pecado, estás siendo hipócrita. Porque solamente miras las faltas de alguien, pero no miras las tuyas. Algunas veces nos cuesta aceptar que también nosotros nos equivocamos. Recuerde que si la Biblia dice que no hay hombre que peque, no hay hombre justo que no peque, pero también sabemos que cuando el hombre peca y se arrepiente, Dios le perdona. Y como a mí, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desechemos de las obras de la carne, desechémosla, luchemos contra ella, seamos valientes, reconozcamos cuando fallamos, pero también seamos generosos, bondadosos, misericordiosos, siempre considerándonos a nosotros mismos cuando vamos a juzgar a alguien, cuando vamos a murmurar de alguien, cuando vamos a quejarnos de alguien. Tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque con la vara que medís, serás medido. Un día estaremos ante el tribunal. Y Dios, recuerda que Dios nos dice en su palabra, que por las palabras serás justificado. Es decir, ¿verdad? Que no hay ninguna justificación. Por las palabras serás justificado o por las palabras serás condenado. Por las actitudes también. Entonces, Dios nos pone a prueba. ¿Qué vocabulario estás usando? ¿Qué palabras estás desechando de tu vida? Ya hemos mirado
1, 2, 3, 4, 5. 5. Y son un montón, hermanos. Un montón. Superando los conflictos de la carne. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. Sí podemos. La pregunta es, ¿qué tanto esfuerzo estamos haciendo por deshacernos de estos frutos negativos de la carne? ¿Qué tanto esfuerzo estamos haciendo? ¿Pensamos, meditamos en esto? ¿O simplemente es un estudio más? Un estudio más. La iglesia no debe de vivir un cristianismo cómodo, sino debe de vivir un cristianismo de lucha. Y las luchas que el cristianismo tiene en este mundo es una lucha a muerte. O derrotas al enemigo o el enemigo te derrota a ti. No hay opción. No hay opción. Tampoco justificación. Tenemos que luchar. Por eso tenemos el Espíritu de Dios, que nos ayuda, que nos reprende, que nos corrige. Adelante, mis amados hermanos. Adelante, mis amadas hermanas, que cada día que luchamos por mantenernos firmes y fieles al Señor, es un día más cerca del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos ha dado de poder seguir estudiando tu palabra, esa palabra que nos ayuda a corregir de nuestra vida aquellos males que sabemos que son pecado y que debemos de luchar con ellos, Padre, porque si no lo hacemos, ponemos en peligro nuestra salvación. Ayuda a mis hermanos que tanto como un servidor lucha. Ayuda a aquellos que les cuesta más que a otros. Pero ayúdanos a todos, Padre, porque como dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Así es que si todos ofendemos muchas veces, todos debemos arrepentirnos. Todos debemos de confesar esa falta. Todos debemos de buscar siempre tu perdón, porque de lo contrario no seremos perdonados, dice tu palabra. Dejamos siempre estos consejos en tus manos y en el corazón de cada uno de los oyentes, para que día a día sigamos luchando. Como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya ganado, sino sigo adelante, olvidándome siempre de lo que quedó atrás y poniendo la mirada en tu Hijo Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.